Si estás pensando en cursar tu carrera en el extranjero, te comento que con el programa Rusia 360 aprenderás un idioma nuevo en tiempo récord, además de poder cursar tu carrera profesional con un título validado a nivel internacional y a costos más accesibles que estudiar en Perú. Para más información, accede al link que está en la descripción de este video. Todos hemos escuchado que en algún momento se va a venir este famoso terremoto de 8 grados, y es que claro, todos estamos asustados, yo sobre todo porque vivo en Villa El Salvador, pero la historia del Perú ha sido una historia extensa y copiosa de terremotos, por lo que el día de hoy, a raíz del último temblor que hubo, que estuvo pero bien fuerte, dije, oye, nunca he hecho una historia de los sismos y terremotos en el Perú. Así que de eso vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuáles fueron los más fuertes, los más devastadores, los más memorables y los más antiguos? Todo esto en el video de esta semana. Yo soy Merlín. Atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y mis Félix y Toshi, mis lindos gatitos. Y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote una historia acerca de los terremotos en el Perú. A ver, primero lo primero, si bien es cierto a veces se utiliza en forma indistinta los términos como terremoto, sismo o temblor, lo cierto es que en el argot popular, el terremoto y el sismo se diferencian con respecto a sus niveles de intensidad y destrucción, por lo que en el lenguaje popular nuevamente el sismo representa una cosa y el terremoto representa otra totalmente distinta, asociado generalmente a mayor destrucción y mayor potencia. Los primeros indicios acerca de que podríamos decir de que los antiguos peruanos tenían conocimiento sobre los terremotos, pues los tenemos en su mirada religiosa, sobre todo en el tema de cómo representaban los terremotos por medio de voluntades divinas, y para este caso hay un dios importantísimo que es el dios Pachacamac, y es que Pachacamac representaba la gravedad justamente de los temblores. Era un dios muy colérico, era un dios sumamente iracundo, por lo que se decía que Pachacamac cuando se enojaba pues agitaba el mundo. Esta visión de Pachacamac como un dios colérico y que si tú lo molestabas pues podía hacer retumbar la tierra y destruir todo, se ve en numerosas leyendas que se pueden encontrar dentro del famoso manuscrito de Huarochirí y también en la crónica de Santa Cruz Pachacuti. Pero ya, vamos primero con las fuentes para ir hablando de los primeros terremotos. Y en primer lugar tenemos este librito antiguito que se llama Terremotos en el Perú de Alberto Guixe y Enrique Salgado. Y en segundo lugar el tomo 1 de Historia de los Sismos en el Perú del siglo XV al siglo XVII de Lizardo Seiner Lizárraga. Este libro lo puedes encontrar dentro de Apple Books y está a un precio sumamente accesible. Como te decía anteriormente, en el mundo prehispánico se daba la idea de que el terremoto era ocasionado por esta divinidad, por el temible Pachacamac, y de alguna u otra forma estuvieron algo preparados para las construcciones sísmicas, ya que se menciona que las construcciones en adobitos también tenían esa eficiencia, o sea, una construcción enfocada en una suerte de paredes antisísmicas. Pero ya, primeras noticias con respecto a los temblores o los sismos y los terremotos en el Perú, y es que probablemente el primer gran testimonio lo tenemos en 1470, y es que se dice que durante el gobierno del Inca Sinchi Roca ocurrió un terremoto tan pero tan salvaje que logró destruir Arequipa y el Cusco, e incluso ocasionando que en Arequipa el Misti erupcione y deje la ciudad pues hecha un desastre, llevándose centenares de vidas humanas. Para 1490 también se reporta otro terremoto de gran intensidad, esta vez en la zona de Carabaya, en la que se menciona que el terremoto fue tan intenso que la tierra tembló hasta el punto de abrirse y tragarse poblaciones enteras. Para 1513 hay una anécdota bien interesante. Se dice que el Inca Huayna Cápac ve un águila que es perseguido por otras aves, y estas aves ocasionaron finalmente de que el águila caiga a los pies del Inca. El Inca interpretó esto de una manera negativa, ya que decía que algo grave se iba a venir, y efectivamente, durante esos años existieron varios terremotos que hicieron temblar la tierra y de alguna u otra forma hacer realidad el miedo de Huayna Cápac. Ahora vamos con uno de los sismos mejor documentados y que probablemente es el primer gran testimonio de los españoles que presenciaron un sismo aquí en tierras americanas, y es el caso del sismo de 1533. Hay diversas historias sobre cómo ocurrió este sismo, pero la más conocida y la que también está exhibida dentro del Museo de Sitio de Pachacamac es cuando los españoles se estaban acercando al santuario arqueológico, bueno, a lo que hoy en día es el santuario arqueológico de Pachacamac, y los indígenas le decían que no hagan eso porque el dios se iba a enojar e iba a lanzar su ira contra ellos.
Obviamente los españoles, al ser católicos, no creían en esto. Sin embargo, las casualidades se presentaron, y es que justo cuando ya estaban cerca del santuario, un potente terremoto sacudió la tierra, haciendo que los indígenas hubieran despavoridos porque pensaban que ya era el fin del mundo, y de alguna u otra manera Pachacamac daba a entender de que su poder aún estaba allí intacto. ¿Sabías que probablemente Pachacamac evolucionó al Señor de los Milagros? Pues si no lo sabías, te dejo un video aquí en el que también desarrollé hace unos años esta hipótesis de la historiadora María Rostoraski. Ahora vamos a los años del virreinato. Acá van a ocurrir un montón de movimientos sísmicos. No me voy a enfocar en todos ellos porque sería hacer un video demasiado largo, pero te voy a dejar en estos cuadros aquí una lista de sismos durante algunos siglos claves de la época del virreinato. Ahora, ¿qué libro vamos a usar para conocer cómo se procesaban los temblores en esta época? Pues vamos a utilizar el siguiente libro: Aplaca, Señor, tu ira, lo maravilloso y lo imaginario en la Lima colonial, del historiador Fernando Iwasaki, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y también el siguiente libro, Historia de los sismos en el Perú. Este es el tomo 2, el catálogo que va desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. A ver, así como antes los terremotos se relacionaban a la voluntad de la divinidad, durante la época del virreinato también va a ocurrir algo similar, ya que los terremotos son interpretados de forma totalmente supersticiosa. Y es que se le asociaba a castigos divinos, o una suerte de conflictos de intereses en la que la voluntad de la manipulación del diablo junto con las advertencias divinas pugnaban por salir por los interiores de la tierra, y al escapar, estas generaban los potentes terremotos que sacudieron en numerosas veces Lima y sus alrededores en las épocas del virreinato. Como detalles interesantes, estaba tan arraigado la idea de terremoto a creencias cristianas, de que se menciona que la duración de los terremotos se calculaban por el número de credos que podías rezar mientras este ocurría. Y era tanta la devoción porque no se den los terremotos, que hasta había una oración especialmente hecha para calmar la ira de Dios, y esta oración se repetía todas las veces necesarias mientras dure el terremoto. En los terremotos más potentes, como los de 1687 y 1678, empezaron a aparecer personas que, para poder aplacar la ira de Dios, comenzaban a infligirse a sí mismos castigos corporales muy fuertes, y estas penitencias eran cada vez más fuertes y se hacían para poder calmar la ira de Dios a futuros terremotos. Ahora, también ocurrían ocasiones especiales en las que las personas eran sujetos milagrosos o ocurrían situaciones milagrosas, y es que es obvio, durante un terremoto mucha gente clama porque este finalice, y dentro de ese imaginario van a ocurrir situaciones fantásticas, como por ejemplo, se decía que habían algunas imágenes que podían moverse y acomodarse durante los terremotos como una suerte de imagen viviente para que no sufra los daños de la caída, y también habían personas que tenían epifanías que hacían relación a los terremotos. Un terremoto que estuvo en la memoria absoluta de los limeños y que es probablemente uno de los terremotos, si es que no el mayor de toda la historia del Perú, es el terremoto de 1746. Ahora, no voy a enfocarme mucho en este terremoto porque ya hice todo un video acerca de él, que lo puedes ver aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, o aquí, porque sí, estos videos son de acceso libre, pero también tengo videos para miembros del canal, así que puedes ser miembro desde 5 y 15 soles al mes y vas a tener material exclusivo para ti, todo con bibliografía, entrevistas a historiadores, antropólogos, especiales de mitología peruana, especiales sobre dioses mitológicos del antiguo Perú, todo sustentado con bibliografía para que puedas aprender, para que le puedas mostrar a tu familia o desarrollar más adelante como tema de conversación. Así que únete aquí donde dice la sección unirse y le das clic al plan que se te ajuste mejor. Volviendo, el terremoto de 1746, al cual ya le dediqué un video, pero de todas maneras voy a comentarlo brevemente aquí, fue un terremoto que se le calcula entre 8 a 10 grados. Esto depende mucho de la fuente que consultes, ya que no hay una suerte de puntuación final, y de hecho con los anteriores tampoco, solamente se puede evaluar su nivel de destrucción y de ahí sacar algunas deducciones. Pero en la gran mayoría de textos que he revisado siempre lo suelen vincular a 8 u 8.5. El terremoto de 1746 destruyó Lima y Callao. Y por si fuera poco, una hora después ocurrió un tsunami tan gigantesco que prácticamente arrasó ya lo poco que había dejado el terremoto de pie. Esto ocurrió a las 10:30 de la noche aproximadamente, y para que más o menos interpretes qué tan grave fue,
de 4.000 personas que habían en el Callao, solamente sobrevivieron 200. Este terremoto no solamente se tumbó arquitectónicamente Lima, sino también se la tumbó moralmente, porque muy poco tiempo después comenzaron a aparecer grupos rebeldes en las zonas de la Sierra de Lima, ya que se cree de que al ver el virreinato del Perú, la capital misma del virreinato, destruida, esta podía ser mucho más sencilla para ser tomada o al menos rebelarse contra el poder. Para más información de este terremoto que es alucinante para estudiar, este libro Colonialismo en Ruinas del historiador Charles Walker Lima frente al terremoto y tsunami de 1746, que ya hay una tercera edición, así que yo también tengo que ir a comprarla volando. De allí en adelante ya podemos citar algunos terremotos más contemporáneos, como por ejemplo en el año de la independencia en 1821 ocurrieron terremotos en Camaná, Ocoña y Carabelí, en la que se le calcula una desaparición de 160 personas. Para 1868 también ocurre otro terremoto salvaje, en Moquegua, Tacna y Arica, de los cuales se rescata un gigantesco tsunami que ocurrió en Arica, en la que se narran que existieron olas de cerca de 12 metros de altura. Ahora, Lima también fue sacudida en otras ocasiones, quizás siendo una de las más conmemorables la de 1940, en la que ocurrió un terremoto de grado 7, llevándose un saldo de 179 personas en ese proceso. Y para cerrar, yo estoy seguro que recuerdas muchos más terremotos como los que ocurrieron en Tacna hace unos años, o el famoso terremoto de Pisco, pero esos casos son mucho más contemporáneos y quisiera cerrar quizá con el terremoto más histórico de todos y que está en la memoria de muchas personas que incluso pueden estar hasta el día de hoy todavía aún vivas y viendo todo este proceso, que es el terremoto de 1970 en Yungay, un terremoto de 7.9 grados y que culminó con un alud del Huascarán desapareciendo a una población gigantesca en cuestión de minutos. ¿Qué nos llevamos con todo esto, tío Merlín? Pues de que la amenaza de los terremotos siempre ha estado presente y seguirá estando presente porque es algo que no podemos controlar y que solamente está en manos de nuestra cultura ciudadana y si es que tenemos suerte de nuestros políticos de que se haga algo algún día cuando podamos por fin darle cara a ese terremoto y saber si estaremos vivos para contarlo.